Dios te dice, hijo, urge que comprendas esto para recibir tu milagro hoy. Este mensaje no llegó a tu vida por casualidad. Está llegando porque este es el momento preciso en el cual Dios sabía que tu corazón podía escucharlo. Hoy Dios te dice, amado hijo e hija, te hablo con ternura. No te entrego este mensaje para pedirte que hagas algo en particular, sino para fortalecer tu fe y que puedas meditar lo que escucharás a continuación y recordarte que yo estoy en control. Sí, yo estoy en control. Así que es muy necesario que comprendas lo siguiente. Amado hijo, hija, no te desconectes y escucha con atención. Tal vez vas manejando, tal vez estás preparando los alimentos o estás haciendo algo más mientras escuchas, pero no te preocupes. Escucha por favor atentamente y disfruta mi cariñosa voz. Durante mucho tiempo has pedido un milagro. Has orado, has clamado, has esperado, pero Dios hoy quiere llevarte más profundo. Quiere que comprendas que los milagros no se reciben solo con deseo. Se reciben con una vida de fe en acción, pero sobre todo una vida alineada a su propósito. No se trata de cuánto pidas, sino desde dónde estás pidiendo. Mantente atento porque lo comprenderás mejor en cada minuto que avanza. Dios no trabaja desde la urgencia humana, trabaja desde el orden espiritual. Y cuando el orden correcto se establece, el cielo responde. Lo primero que Dios quiere que comprendas es esto. Él no ocupa un lugar secundario en la vida de quien espera un milagro. Dios no es una opción cuando ya no sabes qué hacer. Dios es prioridad. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se acomoda en el orden correcto. Muchos quieren la mano de Dios, pero no respetan su voz. Quieren su intervención, pero ignoran su palabra. Y Dios no hace milagros para reemplazar obediencia. Él hace milagros para respaldarla. La Biblia dice en Mateo 6:33 lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso no es una sugerencia, es un principio espiritual. Primero Dios, primero su voluntad, primero su verdad, y cuando ese orden se honra, lo demás llega como añadidura, no como lucha. Tal vez has querido que Dios cambie una situación, pero Él ha estado esperando que cambie tu enfoque, porque hay corazones que quieren el milagro, pero no quieren soltar el control. Y Dios no comparte el trono con nada ni con nadie. Cuando Él es prioridad, no hay competencia en el corazón. Respetar a Dios no es solo decir que crees en Él, es tomar en serio su palabra, es decidir vivir conforme a lo que Él dice, incluso cuando no es cómodo. Es entender que Dios no bendice caminos que Él mismo no aprobó. Si esta verdad te confronta y te habla al mismo tiempo, escribe en los comentarios una frase corta. Dios es primero, no para que otros lo lean, sino para que tú mismo afirmes el orden correcto en tu vida. Dios no te está negando el milagro. Dios te está preparando para recibirlo sin perderlo. Porque hay milagros que si llegan a un corazón desordenado, se convierten en carga en lugar de bendición. Y aquí entra algo muy importante. Muchas veces pensamos que respetar a Dios es solo evitar lo malo. Pero respetar a Dios también es confiar en su proceso, aunque no lo entiendas. Es honrar sus tiempos, es dejar de correr por soluciones rápidas que no tienen su respaldo. Dios no actúa donde no hay reverencia, no porque sea duro, sino porque es santo. Y cuando la santidad es honrada, el poder se manifiesta. Tal vez hoy Dios no te está diciendo que hagas más cosas, sino que ajustes prioridades, que revises qué lugar ocupa Él realmente en tu vida diaria. No en tus palabras, sino en tus decisiones, no en tus oraciones, sino en tu obediencia. Porque el milagro que esperas no está desconectado de tu relación con Dios. Está directamente ligado a ella, y hay algo más que necesitas saber antes de avanzar. Cuando Dios es prioridad, también se despierta el deseo de caminar con Él de una manera más clara y consciente. Por eso, en este punto del proceso, es importante fortalecer la vida espiritual. Más adelante, te compartiré una herramienta sencilla que puede ayudarte a orar con claridad y alinearte mejor con lo que Dios está haciendo en tu vida, sin presión, sin obligación, solo como acompañamiento para este momento. No te apresures, permanece aquí, deja que esta verdad se asiente.
Porque antes de hablar de fe, de pasos y de milagros, el corazón necesita entender algo esencial. Dios no bendice el desorden, bendice la alineación. Y lo que viene a continuación va a confrontar tu manera de creer, no para debilitarte, sino para llevarte a una fe más firme, más real y más activa. Dios te dice: hijo, urge que comprendas esto para recibir tu milagro hoy. Después de entender que Dios debe ser la prioridad y no una opción secundaria, hay una segunda verdad que no puede ser ignorada si realmente esperas un milagro. Y esta verdad no tiene que ver con religión, ni con costumbres, ni con emociones pasajeras. Tiene que ver con una fe bien colocada. No toda fe produce milagros. Hay fe en las personas, fe en el dinero, fe en las circunstancias, fe en la suerte, fe en uno mismo. Pero ninguna de esas puede sostener un milagro verdadero. Dios no responde a una fe dispersa. Dios responde a una fe centrada en Cristo Jesús. Muchas veces se dice tengo fe, pero no se define en quién o en qué está puesta esa fe. Y eso marca toda la diferencia, porque no es la intensidad de la fe lo que produce el milagro, es el objeto correcto de la fe. La Biblia dice en Hebreos 12:2 lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa que la fe no comienza en ti ni termina en ti, comienza en Cristo y se perfecciona en Cristo. Cuando la fe se apoya en tus fuerzas, se agota. Cuando se apoya en tu entendimiento, se confunde. Pero cuando se apoya en Jesús, permanece firme incluso cuando todo tiembla. Tal vez has creído en Dios, pero al mismo tiempo has confiado más en tus propias estrategias que en su dirección. Has orado, pero luego has tomado decisiones desde el miedo. Has dicho que confías, pero has intentado controlar cada resultado. Y Dios hoy no te lo señala para condenarte, te lo muestra para liberarte. Porque una fe mezclada con control no descansa. Y una fe que no descansa no puede recibir plenamente. Jesús nunca pidió que entendieras todo. Él pidió que confiaras en Él. Y confiar no es cerrar los ojos a la realidad. Es abrir el corazón a una verdad más grande que la realidad que ves ahora. Hay personas que creen que tener fe es no tener dudas, pero la fe bíblica no es ausencia de preguntas, es permanencia en Cristo aun cuando hay preguntas. Es decidir seguir creyendo incluso cuando el milagro no se ve todavía. Tal vez hoy tu fe está cansada, no rota, cansada. Y eso es distinto. Una fe cansada no necesita reproche, necesita dirección. Y Jesús te la da hoy. Vuelve a poner tus ojos en Él, no en el problema, no en el tiempo, no en el cómo, porque mientras más miras el problema, más grande se hace. Pero mientras más miras a Cristo, más pequeño se vuelve todo lo demás. Si esta verdad está hablando a tu vida, escribe en los comentarios una frase corta: mi fe está en Jesús, no para convencer a nadie, sino para alinear tu corazón. Dios no te pide una fe perfecta, te pide una fe bien ubicada, porque incluso una fe pequeña, cuando está puesta en Cristo, tiene acceso al poder del cielo. Jesús mismo dijo que una fe como un grano de mostaza puede mover montañas, no por su tamaño, sino por su origen. Y aquí hay algo que necesitas entender con claridad. Tener fe en Cristo no es solo esperar que Él haga algo por ti, es permitir que Él sea el centro de tu vida mientras esperas. Es confiar en su carácter, no solo en su intervención. Hay personas que quieren el milagro, pero no quieren caminar con Cristo después del milagro. Y Dios no hace milagros para ser usado, los hace para ser glorificado. Por eso Él cuida tanto el corazón antes de responder. Tal vez Dios no ha respondido todavía porque tu fe estaba puesta más en el resultado que en la relación. Y Dios es más fiel a la relación que al resultado, porque cuando la relación está firme, el resultado llega en el tiempo correcto. Jesús no falla, Jesús no se equivoca, Jesús no llega tarde, pero Él tampoco se somete a la prisa humana. Él responde cuando la fe deja de ser una exigencia y se convierte en confianza. No te desesperes si hoy sientes que tu fe necesita ser reordenada. Eso también es parte del proceso del milagro. Dios no te está atrasando, te está afinando, te está enseñando a creer de una manera más profunda, más madura y más estable. Permanece aquí, no te muevas todavía,
porque aún falta comprender la tercera verdad, la que muchos ignoran y por eso se quedan esperando sin avanzar. Hay una diferencia entre creer y caminar en lo que se cree, y esa diferencia puede abrir o cerrar la puerta del milagro. Dios te dice: hijo, urge que comprendas esto para recibir tu milagro hoy. Hasta aquí has comprendido dos verdades fundamentales. La primera es que Dios debe ocupar el primer lugar, no solo en palabras, sino en decisiones reales. La segunda es que la fe debe estar puesta correctamente en Cristo Jesús, no en tus fuerzas, no en las circunstancias, no en las personas. Pero ahora Dios quiere llevarte a una verdad que muchos evitan porque confronta la comodidad. Porque no toda fe que cree recibe. Hay una fe que escucha, pero no se mueve. Hay una fe que confía, pero no obedece. Y esa fe, aunque sea sincera, no produce el fruto que Dios desea manifestar. Aquí entra la tercera verdad que urge que comprendas si esperas un milagro. La fe verdadera es una fe activa. No se trata de activismo religioso. No se trata de hacer cosas para impresionar a Dios. Se trata de una fe que responde, que camina, que da pasos aunque todavía no vea el resultado. Porque la fe que solo se queda en la mente nunca llega a tocar la realidad. La Biblia dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Eso no significa que las obras compran el milagro. Significa que las obras revelan que la fe está viva. La fe no se demuestra por lo que dices creer, sino por cómo caminas mientras crees. Muchos dicen confiar en Dios, pero siguen paralizados por el miedo. Dicen creer en el milagro, pero no ajustan nada en su vida. Dicen tener fe, pero no dan ningún paso que confirme esa fe. Y Dios no bendice la fe que solo se declara, sino la fe que se ejerce. El patriarca Abraham, en la Biblia creyó, pero también caminó. No entendía todo, pero obedeció. No vio el cumplimiento inmediato, pero se movió en la dirección que Dios le indicó. Y fue esa fe obediente la que abrió la puerta de la promesa. La fe activa no espera a que todo esté claro. La fe activa responde a la voz de Dios incluso cuando el panorama todavía es confuso. Porque la fe no camina por vista, camina por convicción. Tal vez tú has estado esperando que Dios haga todo sin que tú tengas que ajustar nada. Pero Dios hoy te habla con amor y verdad. El milagro no siempre llega mientras te quedas quieto. Muchas veces llega mientras decides obedecer, perdonar, soltar, cambiar, avanzar o confiar de una manera diferente. La fe activa no significa correr sin dirección, significa moverse alineado con la palabra, significa tomar decisiones que honran a Dios aunque todavía no veas el fruto, significa dejar hábitos que contradicen lo que estás pidiendo, significa ordenar lo que estaba desordenado mientras sigues creyendo. Si esta verdad está confrontando tu corazón, escribe en los comentarios una frase corta: mi fe se mueve. No como presión, sino como una declaración honesta. Dios no te está pidiendo pasos gigantescos, te está pidiendo pasos obedientes, porque un paso pequeño en obediencia vale más que 1000 declaraciones sin acción. Y cuando Dios ve una fe que se mueve, Él se mueve también. Hay personas que llevan años esperando un milagro, no porque Dios no pueda, sino porque nunca dieron el paso que Dios ya les pidió. Y ese paso no siempre es visible para otros. A veces es interno, a veces es perdonar, a veces es soltar una relación, a veces es dejar un camino, a veces es confiar de verdad. La fe activa no negocia con el miedo. La fe activa no se paraliza por la duda. La fe activa avanza aún con temor, porque confía más en Dios que en sus emociones. Y aquí hay algo clave que debes entender. Dios no responde a la fe perfecta. Dios responde a la fe obediente, porque la obediencia demuestra confianza real, y cuando hay confianza real, el cielo responde. No te condenes si hoy te das cuenta de que has creído, pero no te has movido. Esa revelación no llega para aplastarte, llega para liberarte. Dios no te está acusando, te está invitando a caminar. Permanece aquí, no te apresures, porque ahora que entiendes estas tres verdades, Dios quiere ayudarte a integrarlas de forma práctica y espiritual, para que no solo entiendas el milagro, sino que estés preparado para recibirlo sin perderlo. Dios te dice: hijo, urge que comprendas esto para recibir tu milagro hoy.
Ahora que has comprendido que Dios debe ser prioridad, que la fe debe estar puesta en Cristo Jesús y que esa fe necesita moverse, Dios quiere llevarte a algo todavía más profundo, la coherencia espiritual. Porque hay personas que conocen la verdad, pero no la viven de manera constante. Y Dios no libera milagros solo para momentos, los libera para procesos completos. El milagro que esperas no es un evento aislado, es una manifestación que se sostiene en una relación viva con Dios. Por eso cuando estas tres verdades se entienden, Dios empieza a trabajar no solo en lo que quieres recibir, sino en la manera en que caminas cada día. Muchos creen que dar pasos de fe es algo extraordinario, pero en realidad casi siempre es algo muy práctico. Es decidir obedecer cuando nadie te aplaude, es ordenar tu vida cuando nadie te ve, es seguir confiando cuando el resultado aún no aparece. Es permanecer fiel cuando sería más fácil rendirse. La Biblia dice en Proverbios 3, 5, 6 lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos tus caminos no significa solo orar cuando hay problemas. Significa incluirlo en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu manera de reaccionar, en cómo enfrentas la espera. Cuando Dios es reconocido en el camino, Él mismo se encarga de enderezarlo. Tal vez hasta hoy has querido que Dios cambie la situación sin cambiar la forma en la que oras, piensas o decides. Pero Dios no hace milagros desconectados de la relación. Él quiere que camines con Él, no solo que lo llames cuando algo duele. Y aquí es donde muchas personas se estancan, no porque no amen a Dios, sino porque no saben cómo caminar con Él de forma clara y constante. Quieren orar, pero se confunden, quieren confiar, pero la mente los traiciona, quieren avanzar, pero no saben por dónde empezar. Por eso, en este punto del proceso, Dios también provee herramientas que acompañan el crecimiento espiritual, no como obligación, no como presión, sino como apoyo. Es por ello que si en este momento sientes el deseo de aprender a orar de forma clara, alineada con la palabra y con fe firme, puedes leer de forma accesible nuestro pequeño pero edificante libro digital para aprender a orar de forma clara. Y que Dios responda todas tus oraciones en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. No es algo para añadir carga, es algo para traer orden y descanso al corazón. Una vez habiéndote mencionado eso, y continuando con el propósito de este poderoso mensaje cristiano, te recuerdo que Dios no espera que seas un experto en oración, espera que seas un hijo dispuesto a acercarse. Y cuando el corazón aprende a orar con claridad, también aprende a escuchar, a discernir y a caminar con mayor seguridad espiritual. El milagro que viene no será sostenido solo por un momento de fe, sino por una vida alineada. Por eso Dios está formando hábitos nuevos, pensamientos nuevos y una manera nueva de relacionarte con Él. Porque una fe activa necesita una conexión constante. Si esta parte del mensaje te está ayudando a entender tu proceso, escribe en los comentarios una frase corta: camino con Dios. No como una meta, sino como una decisión diaria. Dios no quiere que recibas el milagro y luego regreses al mismo lugar de confusión. Quiere que lo recibas con entendimiento, con paz y con una fe madura que no dependa de emociones. Por eso este proceso no es rápido, pero es firme. No te desesperes, no te castigues por lo que no sabías antes. Hoy Dios te está enseñando y eso ya es parte del milagro. Cuando el entendimiento se abre, el corazón se alinea y la fe se mueve, el cielo responde. Permanece aquí, porque ahora que todo está más claro, hay algo final que Dios quiere afirmar para que puedas recibir lo que viene sin miedo, sin duda y sin retroceder cuando la bendición empiece a manifestarse. Dios te dice: hijo, urge que comprendas esto para recibir tu milagro hoy. Llegar hasta aquí no es casualidad. Dios no te habló por partes para entretenerte, te habló por partes para ordenarte por dentro. Porque antes de que el milagro se manifieste afuera, el entendimiento tiene que alinearse adentro. Y hoy Dios se aseguró de que comprendieras lo esencial. El milagro que esperas no está detenido por falta de poder. Dios nunca ha carecido de poder. Tampoco está detenido por falta de amor.
Él te ama más de lo que imaginas. Lo que Dios ha estado haciendo es formar en ti la estructura espiritual correcta para recibir sin perder, para sostener sin retroceder y para avanzar sin miedo. Hoy ya entendiste algo que muchos pasan por alto, que Dios no es un recurso de emergencia, es el centro. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el corazón deja de dividirse entre el cielo y la tierra. Y cuando el corazón deja de dividirse, la fe se vuelve firme. También entendiste que la fe no puede estar puesta en tus fuerzas, en tu capacidad o en tus planes, porque todo eso es limitado. La fe que recibe milagros es la que está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la fe está en Él, no se rompe con la espera, no se desgasta con el proceso y no se apaga con las pruebas. Y comprendiste algo más, algo decisivo, que la fe verdadera no es pasiva, no se queda esperando sin moverse, no se conforma con palabras. La fe viva camina, da pasos, obedece, ajusta, corrige, avanza aún cuando el panorama no es claro. Porque la fe no necesita ver para moverse, necesita confiar para obedecer. Dios no te pidió perfección, te pidió alineación. No te pidió que entendieras todo, te pidió que confiaras. No te pidió que fueras fuerte, te pidió que dependieras de Él. Y cuando esas cosas se acomodan, el milagro deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una consecuencia natural del orden espiritual. La Biblia dice en Marcos 11, 22, 24 lo siguiente: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso no es magia, eso es fe alineada, no es repetir palabras, es creer desde un corazón ordenado, no es exigir resultados, es caminar en obediencia, no es forzar a Dios, es confiar en Él. Tal vez el milagro aún no se ha manifestado por completo, tal vez todavía estás en proceso, pero ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que Dios no trabaja al azar, sabes que la espera no fue pérdida, sabes que el proceso no fue castigo, sabes que el silencio no fue abandono, todo fue preparación, y eso cambia la manera en la que esperas. Ya no esperas con ansiedad, esperas con confianza. Ya no esperas desde el miedo, esperas desde la fe. Ya no esperas pasivo, esperas caminando. No regreses al desorden, no vuelvas a poner a Dios en segundo lugar. No cambies la fe por control. No te detengas ahora. Sigue honrando a Dios con tus decisiones. Sigue poniendo tu fe en Cristo. Sigue dando pasos aunque sean pequeños. Porque Dios no bendice la fe que se esconde, bendice la fe que se mueve. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios una frase corta y clara: Dios primero, fe activa, no como emoción, sino como convicción. Y recuerda esto, el milagro no llega para reemplazar tu relación con Dios, llega para confirmarla. No llega para distraerte del camino, llega para afirmarte en Él. No llega para que te olvides de Dios, llega para recordarte que Él siempre estuvo contigo. Camina con calma. Confía con firmeza, obedece con sencillez, porque cuando el corazón entiende, la fe se activa y el camino se alinea, Dios se encarga del resto. Y si en este proceso deseas seguir fortaleciendo tu manera de orar y caminar con Dios de forma clara y sin confusión, puedes encontrar el pequeño libro digital en la descripción del video o en el comentario fijado. No como una obligación, sino como un apoyo para seguir creciendo espiritualmente. Así que si tienes el tiempo y la posibilidad, encuéntralo abajo ya mismo. Dios es bueno, Dios es fiel, y el milagro que Él prometió encuentra espacio cuando el corazón comprende, cree y camina. La fe es ahora